Bueno, ya saben que le debo de comenzar revisando primero si es una constante. Me doy cuenta que de lo que está aquí, la variable independiente es esa letra griega, que se repite aquí adentro del paréntesis, en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, eso no es una constante porque hay operaciones aplicadas a la variable independiente. Como no es una constante, veo las operaciones en el término. Me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, aquí hay una constante, aquí hay una variable, aquí hay una constante, y entonces veo que hay un paréntesis. Por lo tanto, esto es una función exponencial. Y al ser una función exponencial, entonces me doy cuenta que en el término hay una potencia. Como hay una potencia, voy a utilizar la fórmula de la potencia. Ya saben que la fórmula de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. También saben que en la suma y en la resta es la derivada de la suma, o la derivada de la resta es la derivada de el sumando más la derivada del otro sumando, o la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. Y también observan que aquí hay otro término que es un factor que nada más es una variable. Saben ustedes que la derivada de una variable se deriva con respecto a la misma variable independiente y les va a dar la unidad. Entonces esas derivadas ya se las saben, las derivadas en el término. Pero entonces ahora me falta revisar las operaciones entre los términos. Y si se dan cuenta, aquí hay una división. Como hay una división, necesito utilizar la fórmula que menciona que es la derivada el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado, y que ya lo hemos utilizado muchas veces. Pero si ustedes se dan cuenta, además de esa división entre esas dos funciones, resulta que aquí tengo un término que se llama solamente variable y aquí hay otro que se llama función exponencial. Por lo tanto, aquí en el numerador tengo una multiplicación, y como tengo una multiplicación, entonces debo de utilizar también la fórmula que menciona que la derivada de una multiplicación es la derivada del primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. En otras palabras, pues voy a utilizar todas las fórmulas. Solamente hay que entender el orden y por qué se debe ese orden, ¿no? Precisamente a que reviso la operación en el término. Ya les dije que hay una resta y hay una suma, pero como estos están entre paréntesis, entonces hay una potencia. Y las operaciones entre términos es la multiplicación y es la división. De ahí es donde viene la gran diferencia, ¿no? Lo que me ayuda a tomar decisiones y que obviamente lo tenga bien presente para que no vaya a cometer imprecisiones, ¿no? Entonces de aquí pues ya directamente podemos empezar a derivar. Y si yo voy a derivar, recuerden que comienzo con la fórmula de la división. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente, que es la misma letra que el de la función, con respecto a la función que depende de la misma letra, entonces es el denominador. El denominador ustedes ya lo conocen, que es la variable independiente más 1 elevado a la octava, y voy a multiplicar por la derivada del numerador. Pero si se dan cuenta, el numerador es una multiplicación. Como es una multiplicación, entonces debe de ser el primer factor por la derivada del segundo factor. Pero el segundo factor es una potencia. Al ser una potencia, va a ser el exponente por la base elevado al exponente menos 1, o sea, elevado a la 3 por la derivada de la base. Pero la base están viendo que es una resta. Como es una resta, es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Pero la primera es una constante por una función. Por lo tanto, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, que es la misma. Como es una resta, debo de escribir menos la derivada del segundo, que la derivada del segundo es una constante y por lo tanto es un 0. Entonces, lo que acabo de escribir es el primer factor por la derivada del segundo factor, que consta de un exponente, de una base, exponente menos 1 y la derivada de la base. Pero todavía no he terminado, porque estoy derivando una multiplicación. Como estoy derivando una multiplicación, que es la que yo estoy viendo en el numerador, me hace falta sumarle el segundo factor, donde el segundo factor es 2 veces la variable independiente, menos el 5 elevado a la cuarta. Todo este es el segundo factor.
y lo voy a multiplicar por la derivada del primer factor. El primer factor es una letra, por lo tanto solamente la letra es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente, que es la misma. Y con eso apenas lo que hice fue escribir el denominador por la derivada del numerador. Pero como el numerador es una multiplicación, por eso aquí tengo una suma. Hay que estar bien atentos qué es lo que estoy haciendo para que no me pierda, ¿no? Y luego, continuando con la derivada de la división, debe ser menos. Acuérdense que lo que hice fue denominador por la derivada del numerador. Me falta el numerador por la derivada del denominador. Por lo tanto, si voy a escribir el numerador, pues resulta que el numerador está bien grandote, porque es la variable independiente por 2 veces la variable independiente menos 5. Ustedes disculparán que esté dando lata esto. 2 veces la variable independiente menos 5 elevado a la cuarta. Ese es el numerador y me falta multiplicarlo por la derivada del denominador. Pero si ven, el denominador es una potencia. Al ser una potencia, pues debe de ser el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que si era 8, el exponente menos 1 es 7, multiplicado por la derivada de la base. La derivada de la base es una suma, por lo tanto hay que hacer la derivada de la primera y sumarle la segunda. En otras palabras, lo voy a escribir aquí abajito porque no me alcanza. La derivada de la primera es la derivada de la variable independiente, porque solamente es una letra. La derivada de la variable independiente con respecto a esa variable independiente, recuerden que es una suma, y luego le sumo la derivada del segundo sumando, donde la derivada del segundo sumando es 0, y pues ya se acabó. Entonces, eso fue el numerador por la derivada del denominador. Y lo único que me hace falta es dividirlo entre este denominador al cuadrado. Por lo tanto, el denominador es ese que está ahí, pero todavía lo tengo que elevar al cuadrado. Y con eso ya terminé la derivación. Pero recuerden que todo proviene de ver primero si es una constante, la operación en el término, para identificar si es una constante por una variable, si es una potencia, etcétera, etcétera. Y luego la operación entre términos para poder determinar cuáles son las derivadas. Recuerden que las derivadas ahí son varias. Obviamente tengo que aprendérmelas. Voy a dejar tantito de compartir para que sus compañeros puedan ver el documento que les voy a enseñar, y que obviamente eso obedece a que ustedes se tienen que aprender todas las fórmulas que están aquí. Y entonces todas esas fórmulas obedecen a que si es una constante, si es una variable, si es una suma, si es una constante por una función, etcétera, 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 ¿no? Ahorita habíamos mencionado que hay 3 fórmulas de potencia, las 6, esas dos que dicen 6 es básicamente la misma fórmula. Está la de producto, la de la división, la de logaritmos, si se dan cuenta la puse nada más con el número 10, porque es la misma, solamente hay que cambiar el número Neper por la base. Luego vienen las 6 trigonométricas y luego vienen las 6 de arcofunción, las cuales tengo que hacer la derivada. Me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo único que tengo que hacer es operaciones. Por lo tanto, vámonos a jerarquía de operaciones. Y en jerarquía de operaciones debo de tener bien claro que la fórmula de la división a mí me generó 2 términos. ¿Cuáles son los términos? Es el denominador por la derivada del numerador, y el otro término es el numerador por la derivada del denominador. Pero, si ustedes se acuerdan, la multiplicación me generó otros 2 términos, que fue el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor. Por lo tanto, ustedes tienen una multiplicación que estoy multiplicando por 2 términos, y luego tienen el otro término. Conclusión, ahí hay 3 términos. Pero para poder detectar esos 3 términos hay que estarlo viendo hacia lejos, o sea, más lejos para poder detectar todo. Y entonces se van a dar cuenta que ahí viene una propiedad distributiva. Y esa propiedad distributiva, habíamos dicho que la jerarquía de operaciones junto con todo, debo de tener cuidado en estar ordenando o estar haciendo primero las operaciones del signo por las del coeficiente, por las de la variable con exponente, por las de la función exponencial. Entonces, basándonos en eso, vamos a hacer todo de jalón. La derivada con respecto a la variable independiente de la función
que también depende de la misma variable independiente, voy a calcular primero las operaciones con el signo. Pero si ustedes se acuerdan, de una vez voy a hacer la factorización. Y la factorización es con el máximo común divisor. Y lo bonito del máximo común divisor es que solamente tienen que ver los comunes. Y debido a que es el máximo común divisor, van a tener que pensar en los exponentes menores. Por lo tanto, si yo comienzo a ver el máximo común divisor, yo me doy cuenta luego, sin hacerle tanto, que este es un máximo común divisor. ¿Por qué? Pues porque está multiplicando a una suma. En otras palabras, ya es factor. Y como ya es factor, necesito verificar si ese es común en el otro término. Y si ustedes se dan cuenta, precisamente aquí está el otro. Por lo cual, ese que está ahí, luego se ve que es un máximo común divisor porque aquí está factorizado. ¿Qué es factorizar? Es expresar en factores. Por lo tanto, de acuerdo a lo que me han dicho, el máximo común divisor es el phi más 1 elevado a la 8. Profesor. O elevado a la 7. Dime. Lo que le iba a decir. Es lo que le iba a decir, pero ¿no es diferente su exponente? Exacto. Entonces tengo que decidir si es elevado a la 8 o es elevado a la 7. Pero como es máximo común divisor, sabemos que debe de ser el exponente menor. Entonces no puedo elegir el 8, aunque pareciera que debe de ser el 8 porque ya está factorizado. Por eso hay que tener bien el concepto para decidir que entre este 8 y este 7, pues me debo de quedar con el 7 y entonces el exponente es el 7. Entonces ahí de entrada ya sé que el máximo común divisor es una función exponencial. ¿No está en orden? No, porque primero debí de haber visto el signo. Pero como ese ya estaba luego, pues comenzamos con ese. No pasa nada, al final lo vamos a ordenar. Entonces, ahora sí, ya que vimos ese que fue la función exponencial, pues vámonos ahora con el signo que debió de haber sido el primero. Si se dan cuenta, aquí hay un signo positivo, aquí hay un signo positivo. Este no es signo porque es una resta, este no es signo porque es una resta. Y ya, tengo en el primer término, tengo el signo positivo. Nos vamos al siguiente término. El siguiente término se van a dar cuenta que este es signo y también es positivo. Este no es signo porque es una resta. Me voy al tercer término y el tercer término me doy cuenta que hay un signo negativo y este no es signo porque este es resta y este tampoco es signo porque también es suma. Pero como se le suma 0 quiere decir que no es suma, entonces el signo podría ser este, que es más. Pero de todas maneras, lo importante es que no hay signo común. Y como no hay signo común, porque este es positivo y este es negativo, entonces no puedo elegir un máximo común divisor como un signo. Simplemente lo dejo positivo, saben que todos son positivos y ya no hay ningún problema. Después del signo, que ya lo verifiqué, me voy con el coeficiente. El coeficiente es este 4 porque está multiplicando. Pero este no es porque es minuendo, este no es porque es sustraendo, este no es porque es exponente, este no es porque es coeficiente. No, este también es coeficiente, ese sí es. Entonces resulta que tengo dos coeficientes, que es el 4 y el 2. Pero acuérdense que tengo que ver los comunes. Entonces me voy al segundo término. Recuerden que es un segundo término porque la propiedad distributiva me dice multiplica por este y te va a dar un término, multiplica por el siguiente sumando y te va a dar otro término. Por eso les digo que hay tres términos. Entonces yo veo en el tercer término y si se dan cuenta, este no es coeficiente porque es minuendo, este no es coeficiente porque es sustraendo y este no es coeficiente porque es exponente. Por lo tanto, los únicos coeficientes pues es esta división, pero esa división me da 1. Conclusión, yo no tengo un coeficiente común, el único coeficiente común es este 1 y es este 1. Y en el otro pues ya ni le busco, porque el único coeficiente es el 8, pero no es común. Y como no es común, entonces el único coeficiente es el 1, por lo tanto el 1 ya es el 1 ahí, no hay que escribirlo. Y lo único que me queda por revisar es la variable. Entonces me voy con la variable con exponente, a ver si de pura casualidad sí tengo una variable con exponente común. Me doy cuenta que aquí sí hay una variable, porque está multiplicando en el primer término. Esta no es variable porque esa es un minuendo y ya no hay más variables. Quiere decir que esta sí es variable y pues bueno, ahí la llevo, ya llevo una variable. Vamos a ver en el segundo término. Si ustedes se dan cuenta, en el segundo término resulta que este no es variable porque ese es minuendo. Y entonces ya no hay variable común. Y como ya no hay variable común, pues ya no le sigo buscando más porque debe ser común en todas.
Conclusión, el máximo común divisor solamente fue el formado por esta función exponencial y por esta función exponencial, donde lo único que les dije es que la función exponencial es la común y lo que escogí fue el exponente menor. Dime 40 y qué. Me doy cuenta que aquí hay una primer término, aquí hay otra segundo término y aquí hay otra tercer término. Entonces me había quedado con la idea que solamente era esta, ya corrijo, y eso quiere decir que hay otra función exponencial que es común, y la otra función es 2 veces la variable independiente menos el 5, y acuérdense que por ser máximo común divisor debe ser el exponente menor. Entonces yo reviso, este tiene exponente 3, este tiene exponente 4 y este tiene exponente 4. Por lo tanto, el máximo común divisor debe ser con exponente 3. Ya tengo la otra función exponencial. Pero si ustedes se dan cuenta, este denominador es común a todos los términos que están en el numerador. Por lo tanto, este denominador también forma parte del máximo común divisor. Y como forma parte del máximo común divisor, vamos a agregarlo aquí al principio como máximo común divisor. Y obviamente para poderlo escribir adecuadamente, pues debo de considerar que ahí hay una operación, y esa operación precisamente es una ley de los exponentes. La escribo aquí abajo, y la ley de los exponentes menciona que si ustedes tienen una potencia y la elevan a un exponente, el resultado es la misma base donde se multiplican los exponentes. Por lo tanto, este 8 por este 2 se multiplican, y entonces implica que el máximo común divisor es la variable independiente más 1 elevado a la 16. Fíjense bien cómo estoy calculando el máximo común divisor. Ya me di cuenta que aún me falta hacer la división, pero no la voy a hacer ahorita porque apenas calculé el máximo común divisor. Y como apenas calculé el máximo común divisor, ahora lo que debo de escribir aquí adelante van a ser los 3 términos que me forman a mi segundo factor sin el máximo común divisor. Por lo tanto, para calcular esos 3 términos, pues ya saben que el procedimiento para calcular la factorización por máximo común divisor debe ser la división. Entonces, empiezo a hacer la división. Recuerden que en la división debo de seguir el orden. Por lo tanto, yo ya sé que este es el primer término multiplicado por el otro. Por lo que el signo de todo eso, yo ya había dado cuenta que es positivo. Por lo tanto, si divido el positivo entre el positivo que está acá, pues me sigue dando positivo, pero sabemos que el positivo no se escribe porque es un signo y no está simbolizando una operación. Después del signo me voy con el coeficiente. Del coeficiente ahí ya cambia, porque resulta que coeficientes tengo este 4 y coeficientes tengo este 2. Aparentemente este 2 es minuendo, pero como le estoy restando nada, pues no es minuendo, sí es un coeficiente que está multiplicando. Y si lo van a dividir entre el coeficiente del máximo común divisor, que habíamos dicho que es 1, pues no hay tanto pierde, porque nada más hay que hacer este 4 por 2 que me da 8, dividido entre el 1, pues me sigue dando 8, y eso quiere decir que aquí voy a escribir el 8. Acuérdense que ahorita por fines didácticos les explico todos los pedacitos, ¿no? En algún momento cuando ustedes lo estén haciendo, ese proceso debe ser más rápido. Sí, ese es el primer término. ¿Por qué es el primer término? Porque acuérdate que es este que está haciendo la propiedad distributiva, y por lo tanto estos dos, esa multiplicación te forma el primer término. Acuérdate que un término es la multiplicación de signo, coeficiente, variable con función exponencial, pero al principio lo vas a tener desordenado. Lo que debes de saber cuáles son los elementos para que tú lo ordenes. Por eso siempre debes de tener bien claro primero el signo, luego el coeficiente, y también bien claro qué es el máximo común divisor. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos. Tenemos ese primer término, ya dijimos que el coeficiente es el 4 y el 2, por eso ya revisamos el signo y el coeficiente. Vamos con la variable. Si voy con la variable en este que multiplica a este y por eso es el primer término, se dan cuenta que la única variable es esta de aquí. Esta no es variable porque ese es un minuendo, y entonces al hacer la división de esta variable entre el número 1, porque no hay variables, pues resulta que me queda la variable. Dime. 11, no sé. Su compañero me dijo, ¿que no hay que multiplicar este 4 por este 2? Sí, ese 4 por ese 2 me da 8. Pero si ustedes observan, aquí hay otro 2. Pero ese 2 no puedo multiplicar por ese 2 por la jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Pues porque me están diciendo que primero tengo que hacer la resta debido a ese paréntesis.
y la resta no se puede hacer. Como no se puede hacer porque no son términos semejantes, entonces tengo que elevar al cubo. Pero no voy a elevar al cubo porque eso ya está factorizado. Y como no lo voy a elevar, pues tampoco puedo aplicar propiedad distributiva, porque precisamente multiplicar el 4 por el 2 se debiera a una propiedad distributiva. Entonces, no solamente porque sean números, ya quiere decir que voy a multiplicar este 4 por este 2 y por este 2. Recuerden que siempre lo importante es la jerarquía de operaciones. Y les había dicho, este no es coeficiente porque es un minuendo. Y al ser un minuendo es la función a la que está elevado el exponente. Entonces, nada más vayan viendo ahí los detallitos, ¿no? Resulta que ahora voy con variable con exponente. Ya habíamos dicho que la única variable es esta, porque este es minuendo y esta ya fue una división. Eso quiere decir que si divido la variable entre el número 1, porque aquí no hay variables entre que dividirlas, pues me da la misma variable, y eso quiere decir que aquí tengo a la variable independiente. Luego de la variable, saben que va la función exponencial. Y la función exponencial en este primer término, que fue la multiplicación de este por la propiedad distributiva, me doy cuenta que hay dos funciones exponenciales. Esta es la primera función exponencial. Por lo tanto, esta función exponencial, borré algo que no tenía que borrar. Espérenme, aquí borré la variable. Y si ustedes dividen esta función exponencial entre esta función exponencial, lo que yo debo de utilizar son leyes de los exponentes. Y la ley menciona que si yo tengo una potencia dividida entre otra potencia, el resultado va a ser la misma base y se resta el exponente del numerador menos el denominador. Por lo tanto, si yo voy a dividir esta entre esta, al ser la misma base, se escribe la misma base y se va a restar este número 8 menos este número 7. Por lo tanto, me da el número 1 y entonces yo aquí escribo la función exponencial, que es la variable independiente más 1 elevado a la 1. Sabemos que eso no tiene sentido escribirlo, lo escribo ahorita de manera didáctica, aunque ya sabemos que no tiene importancia escribirlo. Y me voy con la siguiente función exponencial, que es esta de aquí, que la voy a dividir entre esta función exponencial que está aquí. ¿Por qué la divido? Porque es la misma base. Pero si se dan cuenta, los exponentes son idénticos. Por lo tanto, es dividir la misma cantidad entre la misma cantidad, y esa división me da la unidad. Y al darme la unidad, que es coeficiente multiplicado por el 8, pues sigue siendo 8 y ya no tiene sentido escribirlo. Ya acabé con el primer término. Voy con el segundo término. El segundo término es esta función exponencial por el segundo sumando. Ese es el segundo término. Y entonces, otra vez, comenzando con signo, me doy cuenta que aquí hay un signo más, aquí hay un signo más, por lo tanto es positivo, que si lo divido entre este positivo, pues aquí es positivo. Y ese positivo sí se escribe porque ese ya no va a ser un signo, sino va a ser una operación. Me dice que le voy a sumar al siguiente. Y entonces, después sigue el coeficiente. Si se acuerdan, aquí no hay coeficiente, acá tampoco hay coeficiente, o sea, es 1. Y 1 entre 1 que está aquí, pues me da el 1, que el 1 no lo escribimos por mientras, a lo mejor hay la necesidad, pero ahorita no. Luego me voy con la variable, y si ustedes observan, aquí y acá no hay variable. Como no hay variable, pues no tomo en cuenta la variable, y entonces me voy con la función exponencial. Y la función exponencial, ahí sí hay que tener cuidado, porque como fue la multiplicación de esta por esta, tengo dos funciones exponenciales. La primera función exponencial es esta, que la voy a dividir entre esta. Y si ustedes se dan cuenta, ocurre lo mismo, que como aquí es 8 y aquí es 7, se restan los exponentes, me da la unidad, y eso quiere decir entonces que aquí voy a tener voy a tener la función exponencial, que es phi más 1 elevado a la 1, la base elevado al exponente. Y me voy con la otra función exponencial. Recuerden que aquí es esta, y por lo tanto esta función exponencial entre esta función exponencial, si ustedes se dan cuenta, hay que hacer la resta, porque este es exponente 4 y este es exponente 3. Por lo tanto, si hago la resta, me da el exponente 1, y el resultado es que yo debo de escribir 2 veces la variable independiente menos 5 elevado a la 1. ¿Por qué? Porque hice la división. Le continúo. Vamos con el tercer término. El tercer término es este que tengo acá completo, que de hecho esta última parte no importa tanto porque es la unidad, entonces solamente es este. Y entonces le comienzo con el signo. Si yo divido
el signo que tengo aquí que es negativo entre el signo que tengo acá que es positivo, entonces me da un signo negativo, donde ese signo negativo sabemos que sí lo debemos de escribir porque es una operación. Luego me voy con la siguiente parte, que la siguiente parte es el coeficiente. Y si ustedes ven, el coeficiente es 8, dividido entre un coeficiente 1, pues me da un coeficiente 8. Después del coeficiente me tengo que ir con la variable. Y si ustedes observan en este tercer término, aquí sí hay una variable que es la variable independiente. Aquí no hay variable, o sea, es que dividir entre 1, y por lo tanto, entonces me queda la variable independiente. Y por último, debo de dividirlo entre la función exponencial. Y de la función exponencial, pues se dan cuenta que son 2. Y si son 2, comienzo con esta, que es la que está apareciendo primero. Y si esa la dividen entre esta, porque son la misma base, hay que restar los exponentes. Aquí hay 4 y aquí hay 3. Por lo tanto, 4 menos 3 me da 1. Y lo que debo de escribir entonces es la multiplicación de 2π menos 5 elevado a la 1. Y por último, la otra función exponencial es esta que tengo acá, dividida entre esta que tengo acá, pero si se dan cuenta son idénticas porque tienen el mismo exponente. Por lo tanto, la división me da 1. Y como me da 1 porque es la misma cantidad, el 1 es un coeficiente que multiplicado por el 8 pues sigue siendo 8. Y eso quiere decir que ya terminé el cálculo del segundo factor, donde el segundo factor está formado por 3 términos, precisamente por lo que vi al principio, ¿no? Un término, 2 términos y 3 términos, donde los primeros 2 términos surgieron de la derivada de la multiplicación y el último término por la última parte de la derivada de la división. Y entonces, no he terminado porque todavía me faltan operaciones, y la operación precisamente es la propiedad distributiva. Hay que distribuir esta multiplicación sobre los 2 elementos de la suma, hay que distribuir esta multiplicación sobre los elementos de la suma y sobre los elementos de la resta, y hay que distribuir esta multiplicación sobre los elementos de la resta. Por eso no he terminado, todavía me falta propiedad distributiva. Entonces, acuérdense que lo que sigue es, por jerarquía de operaciones, necesito decidir cuál es la operación que hago primero. Sabemos que de estas operaciones no voy a hacer ninguna, porque todas son potencias, y todas esas me están diciendo que hay una factorización, o sea, está expresado en factores. Como está expresado en factores, de aquí no voy a hacer nada, y lo único que voy a hacer es precisamente la propiedad distributiva, que ya les había mencionado hace rato, y donde en esa propiedad distributiva, pues lo que más va a estar afectando va a ser precisamente la ley de los signos. Y entonces le comienzo la derivada con respecto, dime, cuando tú tienes un concepto que factorizar es expresar de una manera más sencilla, tu cerebro te lleva a decir sumas y restas son más sencillas, entonces no te das cuenta de eso. Pero cuando entiendes el concepto, el adecuado, que factorizar es expresar en factores, tú vas a entender que este es un factor. ¿Por qué? Porque se multiplica por sí mismo 7 veces. Este es otro factor porque se multiplica por sí mismo 3 veces. Este es otro factor porque se multiplica por sí mismo 16 veces. Pero entonces, este que está aquí, ese no es un factor, ese es un sumando. Y entonces ya está mal, porque no está factorizado. Entonces, ahí es donde debo de entender el contexto, porque bajo tus conceptos haces lo que debes de hacer. Y aquí viene una parte media feíta. Se me había pasado que este que está aquí y este que está aquí es la misma base. Por lo tanto, además de la propiedad distributiva, también voy a aplicar leyes de los exponentes, porque en leyes de los exponentes yo sé que la división de dos potencias que tienen la misma base es la resta de los exponentes. Aunque aquí pudiera ser lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Acá está 16 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta entre estas se divide y me da 1. Y entonces nada más me queda 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 veces. Eso es otra manera de verlo. Porque como estas son idénticas, me da la unidad y solamente va a quedar un 1 en el numerador y las respectivas en el denominador. Lo pueden hacer como ustedes quieran, como una división, como una ley de los exponentes, como quieran, ¿no? Y por lo tanto, entonces me va a dar de resultado que la derivada con respecto a la variable independiente
de la función que depende de la misma variable independiente es, en el numerador solamente voy a tener un 2 veces la variable independiente menos 5 elevado al cubo, y de aquí me va a quedar la variable independiente más 1 elevado a la 9. Por lo que les había dicho, ¿no? Si ustedes hacen la resta del 7 menos el 16 me da menos 9, pero menos 9 no lo puedo dejar como exponente, por eso aplican la propiedad de los exponentes, y al aplicar la propiedad de los exponentes ya lo pueden escribir en el numerador, como ustedes lo quieran hacer, ¿no? Son varios conceptos que se utilizan para llegar al mismo resultado. Escribo aquí la propiedad de los exponentes para que la tengan presente, y es escribir el recíproco con exponente positivo. Y entonces yo ya tengo la división del máximo común divisor, pero me falta aplicar todas las propiedades distributivas que vimos por acá. Entonces le comienzo con aplicando leyes de los exponentes y multiplicando elemento por elemento, me da 8 veces la variable al cuadrado. La siguiente propiedad distributiva me lleva 8 veces la variable independiente. La siguiente, tengan en cuenta aquí que va a ser primero por el primero y el segundo por el segundo. Eso es la propiedad distributiva, distribuir sobre los elementos. Me va a quedar un 2 veces la variable independiente al cuadrado, menos 5 veces la variable independiente, más 2 veces la variable independiente, menos el número 5. Y al hacer la multiplicación aquí con propiedad distributiva, me va a quedar menos 16 veces la variable al cuadrado, más 40 veces la variable independiente. Y entonces, ahora sí, lo que tengo que ver va a ser otra vez la jerarquía de operaciones, y ahora sí con términos semejantes. Acuérdense que hace ratito me dijeron muchas veces lo de términos semejantes, pero pues no podía utilizar términos semejantes hasta que yo hiciera las operaciones. Y entonces observo que aquí hay un término, aquí hay otro término y aquí hay otro término, donde todos esos son términos semejantes porque tienen la misma variable. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es máximo común divisor, es 2 veces la variable menos 5 elevado al cubo, entre la variable más 1 elevado a la 9. Y de aquí ya vi que por términos semejantes me va a quedar un menos 6 phi al cuadrado. Me voy con el siguiente término semejante, donde el siguiente término semejante es con este y con este. Espérenme tantito. Sumando los términos semejantes, pues resulta que aquí tengo un 8, con este me da 10, le quito 5 y me queda 5, más ese 40, pues ya me quedó un 45. Entonces aquí me falta sumarle un 45 veces la variable independiente. Obviamente de lo que estoy haciendo, pues tenemos que agregar aquí que estoy aplicando la ley de la suma, porque hay del mismo signo, y también debo de aplicar la ley de la resta, porque hay con signos diferentes. Y por último se ve que el término independiente pues está súper fácil, que es el menos 5. Ok, ahora bien, si ustedes observan, hay un pequeño detallito ahí, y el detalle es que comienzo con un número negativo. Como comienzo con un número negativo en la función, generalmente eso no se ve tan bien. Debemos de procurar que el primero sea positivo. Debido a eso, lo que voy a hacer es otra vez factorizar, considerando al máximo común divisor. Y acuérdense que el máximo común divisor es el factor común. Y si ustedes observan, en realidad no hay un factor común en el signo. Pero por el hecho que comienza con un signo negativo, voy a factorizar ese signo y lo voy a considerar como común, porque comienza con negativo. Simplemente es una manera adecuada de expresar los resultados. Y entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función de la misma variable independiente va a comenzar con un signo negativo. Recuerden que el signo se escribe al principio, por eso este signo lo escribo al principio, aunque sea el que estoy factorizando de esta última función. Y por lo tanto me va a quedar un denominador más grande, una raya de fracción más grande, donde aquí voy a tener un 2 veces la variable independiente menos 5, en el denominador la variable independiente más 1 elevado a la novena, y de aquí cuando factorizo el signo, pues acuérdense que debo de hacer la división, por lo tanto menos entre este menos me resulta un signo positivo, que es con el que comienza la otra función exponencial, que va a ser un 6 la variable independiente al cuadrado. Hago lo mismo con la siguiente, dime. Se me había olvidado escribir el 3, me lo mencionaron, Dios te pague. Y entonces hago con los signos, acuérdense que había dicho este signo más entre este signo menos,
me va a dar por resultado un menos 45 veces la variable. Y por último, hago la división de este menos entre este menos, que me da un signo más. Y entonces aquí escribo más el 5. Recuerden que ya lo que sigue, debido a que esto es un término cuadrático, debería pensar en factorizarlo. Pero va a ser medio complicado factorizarlo por lo siguiente. Este 6 por este 5, resulta que me da un 30. Las parejas que multiplicadas me dan 30, es 1 por 30, es 2 por 15, es 3 por 10, 4 por algo no hay, 5 por algo es 5 por 6. Y lo que debería de buscar para la factorización es que alguna de estas parejas, en suma o en resta, me diera el 45. ¿Por qué les digo que es complicado? Pues porque desde aquí la primera pareja es 1 por 30 y sumados o restados nunca me va a dar 45. Por eso les decía, ¿no? Es complicado factorizarlo por esto. Por lo tanto, no se puede factorizar. Se los expliqué para que sepan cómo, ¿no? Insisto, la suma o la resta de estos me debe dar 45, pero 45 es un número muy grande. Por eso ya sabía que no se puede factorizar, ¿no? Pero les explico porque en su momento quizás se pudiera factorizar. Y entonces, ¿cómo sé que el resultado está bien? Pues sé que está bien porque ya hice todas las operaciones, porque no hay exponentes negativos, porque no hay raíces en el denominador, que son exponentes fraccionarios, y porque está factorizado. Como se cumplen todos los estándares, entonces esa es la derivada, y solamente acuérdense, la derivada se hace en un paso, pero todo lo demás es álgebra, que obviamente hay que tener bien los conceptos para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que la primera fórmula que voy a aplicar es ¿cuál? ¿Y por qué? Empezando a revisar, me doy cuenta que la operación en el término es solamente una variable, una potencia, una constante cuya derivada es 0. La derivada de esta constante es 0, la derivada de esta potencia es la base por el exponente elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, y la derivada de esta variable es la unidad. Eso yo lo veo que está ocurriendo en los términos, pero cuando veo la operación entre los términos, me doy cuenta que aquí hay una resta, y por ser una resta, entonces es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Me doy cuenta que como está entre paréntesis y esto es una potencia, entonces toda la potencia va a ser la base, perdón, el exponente por la base, el exponente menos 1 por la derivada de la base, y me doy cuenta que al ser una suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Pero la más importante es que entre todos los términos hay un exponente. Por lo tanto, con esa es la fórmula que debo de comenzar. Y entonces ya directamente comienzo a derivar. No debo de aplicar leyes de los exponentes, porque leyes de los exponentes es prácticamente cuando tengo esta, y sé que entonces la base se eleva al exponente entre el índice de la raíz. Y entonces me doy cuenta que lo que debo de aplicar precisamente es la fórmula de la derivada. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente que depende de la misma variable es, como es una potencia, comienza con el exponente. Luego, debe de ser la base tal cual como está, sin que le hagas ningún cambio, elevado al exponente menos 1, que es el 9. Y por último, multiplicas por la derivada de esta base. Pero tú te das cuenta que la derivada de la base es una suma, o sea que es la suma de las derivadas. Cometí una imprecisión en h menos. Resulta que, como es, me dijeron que faltó el cuadrado, ya lo escribí. Como es una suma, es la derivada del primero más la derivada del segundo. Y la derivada del primero es una variable. Por lo tanto, es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, que ya sabemos que es 1. Le escribo solamente para fines didácticos. Más la derivada de esta potencia. Pero esta potencia, ya se la saben, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de esta nueva base. Pero esa base es una resta, y como es una resta, es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Por lo tanto, la derivada de la primera es el exponente por la base por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces es por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, y luego le restan la derivada del sustraendo, y la derivada del sustraendo, como es una constante, es 0, y entonces ya estuvo. Y por lo tanto
yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que ¿cuántos términos hay y por qué? Profesor, ¿por qué puso? ¿Por qué son dos términos? Pues porque resulta que este factor que se llama coeficiente y este factor que se llama función exponencial. ¿Por qué se llama función exponencial? Se llama función exponencial porque una función es una definición basada en operaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una potencia, aquí hay una resta, por lo tanto, esto es una función exponencial. Sin embargo, como se le está sumando otra variable, entonces completita esta es una función exponencial porque tiene exponente. En otras palabras, debido a que está el 10, este 10 junto con este está multiplicando al primer término y está multiplicando al segundo término que está entre corchetes. Ahora bien, la pregunta pudiera ser, oye, ¿y el 10 no multiplica esta h? Sí, sí la multiplica. Pero acuérdate que por jerarquía de operaciones, este corchete te dice que primero lo eleves a la 9. Como primero lo tienes que elevar a la 9, entonces no puedes multiplicar el 10 por la h. Por eso les decía que la respuesta de su compañero no fue tan exacta. Sin embargo, si ustedes ven este corchete, aquí no hay exponente. O sea, por jerarquía de operaciones no es primero la potencia, sino por jerarquía de operaciones lo primero es la suma. Y como lo primero es la suma, entonces me permite que todo este factor, bueno, esos dos factores, multipliquen al primer término y al segundo término. Conclusión, hay dos términos. Y como hay dos términos, pues debo describir esos dos términos, basándome en la jerarquía de operaciones que tiene que ver con el orden, porque primero va el signo, luego va el coeficiente, luego va la variable con exponente y luego va la función exponencial. Y aquí la gran ventaja es que este factor ya es el máximo común divisor, o sea, ya está ahí, no hubo ni necesidad de calcularlo, precisamente por la forma en que tenía la función, salió directamente el máximo común divisor, por lo cual lo único que debo de hacer es la jerarquía de operaciones y obviamente aplicar la respectiva propiedad distributiva y ordenar el resultado, o sea, primero signo, coeficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente, es primer factor, segundo factor, acuérdense que debe estar factorizado, por eso lo que estoy escribiendo ya es la factorización elevado a la 9, y eso, acuérdense que lo estoy manejando con color azul para que se note más, está multiplicando al primero, pero si ustedes se dan cuenta, el primero es un 1, porque es la misma cantidad entre la misma cantidad. Conclusión, esto por 1, pues es lo mismo. Y como ya está ordenado con coeficiente y luego función exponencial, pues está bien, ya quedó el primer factor, ya quedó el primer sumando. Y luego más la multiplicación de este por este. Sale bien. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿está bien que haga la multiplicación? ¿Por qué? No está bien que haga la multiplicación. ¿Por qué? Y entonces, fíjense bien, cuando yo hago la multiplicación, lo que estoy produciendo es que me quede una suma y ya estuvo mal, porque el resultado debe ser en factores. Por lo tanto, la propiedad distributiva no la aplico. Me decía su compañero, entonces nada más hay que multiplicar la 3 por el h cuadrada. Pues no. No. El 3 por el 2h. Como me dijo su compañero, sí tiene razón, lo único que debo de hacer es esta multiplicación, pero esa multiplicación obedece precisamente a que primero es signo, luego coeficiente y luego variable. Conclusión, dentro del paréntesis comienzo con este primero, que es la unidad, y luego me voy al siguiente término, y en el siguiente término sabemos que debemos de identificar el signo. Aquí hay un signo positivo, este no es signo y este no es signo, por lo tanto el único signo es el positivo. Escribo aquí el signo positivo y luego me voy con los coeficientes. Y si voy con los coeficientes, este sí es coeficiente porque está multiplicando. Este no es coeficiente porque es un sustraendo. Y este sí es coeficiente porque está multiplicando. Si se dan cuenta, parece que es minuendo, pero como le resta cero, quiere decir que sí es un producto y nada más tengo que multiplicar esos dos coeficientes, lo que implica que lo que debo de escribir es un 6. Y luego, acuérdense que debo de seguir el orden.
Y después del 6, lo que debe de seguir es la variable. Y si sigue la variable, pues resulta que esta no es variable porque es minuendo. Esta sí es variable, que es la h. Por lo tanto, escribo la h. Ya había explicado que no es minuendo porque le estoy restando 0. Por eso es factor. Y por último sigue la función exponencial, donde la función exponencial entonces es un h cuadrada menos 4 elevado al cuadrado. Corrijo y escribo aquí un paréntesis. Y entonces la pregunta es, ¿ya acabé o no he acabado y por qué? Entonces, aparentemente no había terminado porque todavía puedo hacer aquí un binomio al cuadrado y luego la suma, pero entonces se van a generar términos cuartos. Y si ustedes se dan cuenta, este binomio y este binomio se parecen, entonces dentro de la implementación es adecuado dejarlo así porque ya se parecen. Entonces, aunque aparentemente no he terminado porque hay sumas, pero sí puedo decir que aquí hay un factor, otro factor y otro factor, y basta para decir que sí está factorizado. Ya eso ya depende entonces de hacer este al cuadrado, si en la implementación tendría sentido hacerlo. Aparentemente no tiene porque estos son similares. Sale bien. Bueno.